Más de uno Ibiza y Formentera, hablando al aire. Tiempo ya de hablar al aire, aquí en Más de uno Ibiza y Formentera, en Onda Cero. Y vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, del cual conoceremos más detalles a nivel personal y profesional. Juan Carlos Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy contento de venir por primera vez a Onda Cero y muy contento de estar contigo, Agustín, por supuesto. Y yo estoy encantado de tener una persona tan joven y tan completa. Porque, oye, contigo, si leyéramos el currículum, tenemos para un rato, ¿eh? Joven sí, pero completa todavía queda mucho por hacer. Bueno, con mucha experiencia en varias ramas, porque tú eres abogado. Correcto. Eres tenor. Correcto. Eres deportista, karateca. Sí. ¿No? ¿Qué nos dejamos? ¿Alguna cosa más? Bueno, amante de la pesca, por presentador de supuesto. televisión, de nuestros compañeros de la televisión de Ibiza y Formentera, de Terra Salada, ¿no? Sí, efectivamente. Soy una persona muy curiosa, entonces esto me ha permitido acercarme a muchos ámbitos, no solo profesionales, sino también hobbies como la pesca o incluso la televisión. Entonces eso me ha permitido conocer a mucha gente muy interesante y aprender muchísimo, que es al final de lo que se trata este camino de la vida, ¿no? ¿Cómo vamos de raons este año? Pues yo la verdad es que no muy bien. Fui el primer día en plan dominguero, pesqué solo 20, el cupo son 50, pero vamos, ni de lejos. Pesqué solo 20 y bueno, yo soy más partidario, me gustan más las vacas, los sarrans, todo esto, los raons es casi como un hobby al que hay que ir, es como ir a misa, ¿no? Es como, es just necessari. Juan Carlos, vamos a remontarnos al Génesis. ¿Dónde naces, en qué casa naces y cómo era tu familia? Pues yo nazco en San Miquel de Balançat, en el campo, en la Venda de Rubió, muy cerquita de un bar que se llama Can Solayetas, famoso en toda la isla. Y yo nazco en el seno de una familia muy humilde, de un padre jardinero y de una madre ibicenca de pura cepa que se dedica a limpiar casas, con lo cual yo nazco en un entorno muy rural, muy humilde, pero a la vez creo que muy honesto. Mis padres siempre han hecho un esfuerzo muy grande por poder permitir que sus hijos estudiaran en la universidad, por apoyarnos en todas las actividades que hemos hecho tanto mi hermana como yo, con lo cual esto es un mérito que los hijos al principio no reconocemos porque no somos conscientes de ello cuando somos adolescentes y ahora a toro pasado, siempre a toro pasado, nos damos cuenta de, madre mía, con lo que cobraba mi madre limpiando casas y mi padre jardinero, ¿cómo es posible que yo haya podido estudiar fuera, pagarme no solo la carrera, sino vivir fuera, los gastos? Es algo que realmente es un esfuerzo que no he valorado hasta tiempo después, que yo creo que es algo, o al menos eso espero, que nos pasa a todos los hijos, ¿no? Que hasta toro pasado no decimos, madre mía, todo lo que me ha dado mi padre o mi madre o mis abuelos, y quizás no se lo he agradecido lo suficiente. Ya. ¿De pequeño tienes algún recuerdo de sabor, de olor, que cada vez que lo oyes te retrotrae a aquel momento? Sin duda. Muy característico el olor a bosque mojado ahora nos acercamos a esta época de finales de otoño, principios de invierno, en el que algún día me iba con mi madre a buscar pabrasus, entonces ese olor a bosque mojado es muy característico. Y también me acuerdo que me iba con mi hermana a buscar piñas para montar el árbol de Navidad y para decorar la casa por Navidad. Entonces ese olor a bosque mojado, o también el olor al mar pero en invierno. El olor del mar en invierno creo que tiene un aroma distinto. El salitre cambia. Sí, yo diría que sí. ¿Y el color también? Sí, totalmente. Sí. Entonces yo he sido, como bien has dicho, muy aficionado a la pesca, entonces en invierno de ir a pescar calamars y todo esto, y pasar noches eternas en el portichol haciendo fuego y turrán sobrasada, pues ese olor al mar de invierno creo que también es un aroma muy característico que se encuentra cuando la isla descansa. ¿Has recuperado esos momentos cuando te embarcabas, que te veía yo en Terra Salada, te embarcabas con patrones de barco de pesca, pasabas rato incluso, te hemos visto con Vicent Marí, el presidente del Consell, paseando por huertos? ¿Has recuperado en cierta manera esos momentos especiales de infancia o adolescencia? Yo creo que sí, y además yo creo que me ha ayudado a reconectar muchísimo más con la tierra. Es decir, el programa Terra Salada para mí fue una bendición, porque además fue en época de pandemia, entonces una época en la que todo estaba parado, pero nosotros caminábamos y conocía a muchísima gente, muchísimos productores, muchísimos agricultores, muchísimos pescadores. Y sí que es verdad que es curioso esto, también fue una época de muchas caminatas,
que tú me preguntabas por el olor, también en esas caminatas con mi madre, que es muy aficionada a caminar y descubrir senderos y caminos, hay una cosa muy curiosa, y es que yo sentía nostalgia de una Ibiza que no he conocido. Me he paseado por caminos en los cuales hay paredes con centenares de años y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que yo añore algo que no he conocido en mi vida? Entonces el hecho de reconectar con esa Ibiza que no conocí, o el hecho de conocer a muchos agricultores que me hablan de una Ibiza que ellos sí conocieron, pues eso sí que despierta como un espíritu incluso instintivo, diría, que es muy curioso. Porque efectivamente yo nací en el año 96 y cuando yo nací ya vivíamos en el boom turístico completamente y no conocí esa Ibiza que muchos hoy añoran. Entonces para mí fue una oportunidad enorme. Los que saben hablan de memoria genética. Pues podría ser perfectamente. ¿Sabes? Podría ser Vamos perfectamente. acumulando a través de diferentes generaciones y luego el resultado muchas veces es aquello de esto ya lo he vivido yo, esto ya me suena, por aquí he pasado yo no sé cuándo, pero es curioso. Sí. El mundo de la música, ¿desde cuándo te atrae? ¿Cuándo te enamora? Yo creo que el mundo de la música lo llevo en la sangre por mi padre. Mi padre de raza gitana y de raíces gitanas, por supuesto, lleva, como todo buen gitano, el arte y la música por dentro. Lo que pasa es que a mí me ha estallado de un modo distinto. Uh-huh. Yo empecé estudiando guitarra cuando tenía 9 o 10 años, estudié con Alfredo Souza, magnífico guitarrista de aquí de Ibiza, y con él yo creo que aprendí el gusto por la música de calidad. Con él me acerqué al rock, me acerqué al blues, me acerqué al jazz, y poco a poco esto fue derivando a la música clásica hasta los 13 años. A los 13 años sí que me meto de lleno en la música clásica, empiezo a estudiar canto con una soprano aquí en Ibiza, después con Joaquín Garli empiezo a estudiar técnica vocal, pero el momento culmen, diría yo, de mi escasa carrera como músico es cuando conozco a Elvira Ramón. Elvira Ramón es la pianista que me acompaña desde hace, yo diría que unos 10 años, si no más, y con ella experimento la parte más profesional de la música, de hacer conciertos, de prepararlos, hemos ido a Mallorca, hemos ido a varios sitios, entonces yo creo que con ella es cuando exploto mi faceta musical y con quien más disfruto a la hora de ponerla en marcha, porque los músicos todos, evidentemente, tenemos que escuchar muchísimo y disfruto muchísimo escuchando música. Pero esa sensación de ponerte encima de un escenario, yo creo que pocas situaciones hay comparables a la de estar en un escenario y tener un público agradecido o incluso satisfecho. Y eso yo solo lo he vivido con Elvira encima del escenario. Y qué importante tener una compañera de viaje profesional con la que te compenetres bien, con la que te entiendas simplemente muchas veces con una sola mirada. A Elvira no le hace falta eso. Elvira me escucha respirar y ya sabe cómo estoy. Sabe si hoy estoy bien, si esa nota la voy a alargar, si no, si hoy voy a ser más contenido. No necesita ni mirarme a la cara. Y esto es una capacidad que se construye, yo creo que con la confianza, evidentemente, pero también con el talento, porque tú puedes haber estudiado todo el piano que quieras, pero si no tienes ciertos talentos o ciertas capacidades, acompañar a un cantante o a un instrumento es muy ingrato para los pianistas. En cambio, ella disfruta, y no solo disfruta, sino que hace disfrutar a la gente, y sobre todo, que esto quizá no se ve tanto, me hace disfrutar a mí porque a mí me lo pone muy fácil. Porque ella puede decir, no, esto, la partitura dice esto, lo tenemos que hacer así. En cambio, tiene una capacidad de adaptación que a mí me ha salvado la vida como cantante. Porque a cualquier partitura que le ponga delante, nunca me ha dicho no a una partitura. Nunca. Esto no puedo, esto no me gusta, nunca. Y claro, encontrar una persona que respira contigo, que se adapta a cómo estés en ese día, porque la voz es algo muy sensible. Entonces, hoy estás bien, mañana quizá no. Alguien que se adapta a eso y que encima disfruta, yo creo que es un bien escaso y que yo, he tenido la suerte del mundo con ella. Pues antes que yo. Oye, dentro de la rama de la abogacía, ¿en qué te has especializado?
Pues yo creo que tiene que ver mucho con lo que hablábamos al principio de la entrevista. Esa vinculación con las raíces, con la tierra, me han llevado a especializarme en derecho urbanístico y en derecho inmobiliario, todo lo que tiene que ver con la propiedad inmobiliaria, los expedientes relativos a las fincas, compraventas, alquileres. Y yo creo que el hecho de que yo me haya dedicado a esto es porque en los bares del campo de lo que se habla es de si esta finca, de si he heredado, de si se lo tengo que dejar, de si tengo que hacer esto, que si te voy a hacer un corral, que si no sé qué. Entonces yo creo que el haber nacido en este entorno es el que ha hecho que yo al final me haya dedicado al derecho urbanístico, al derecho inmobiliario, con lo cual me asalta la pregunta más trascendente de si nosotros somos realmente mérito propio o un producto de nuestro entorno. Es verdad, como decía Groucho Marx, yo soy yo y mis circunstancias. Totalmente. No sé si lo decía Groucho Marx, me ha venido Groucho Marx, no estoy seguro, pero bueno, por ahí va la cosa. No, él era, estos son mis principios y si no tengo otros. Si no tengo otros. Pero bueno, por ahí va la cosa. Es verdad que muchas veces las circunstancias modelan a la persona. Tú tienes una idea, de pequeños todos queremos ser futbolistas o astronautas y tal, luego la vida te lleva por otros derroteros, ¿no? ¿Cómo valoras, hablando de temas que tienen que ver con tu profesión más directa, la nueva ley de vivienda aquí en Baleares? Yo creo que el reciente decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que justamente esta semana se ha publicado en el BOI, tiene avances muy interesantes. Yo creo que tiene principios muy interesantes destinados a poner más viviendas en el mercado inmobiliario y con ello, efectivamente, conseguir no solo facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, a familias, a trabajadores, incluso a funcionarios, sino también creo que es interesante porque no consume un palmo de territorio. Es decir, es una medida centrada única y exclusivamente en el suelo urbano, con lo cual hace que se pueda crecer en número de viviendas sin consumir territorio. Esto, de hecho, es el sueño húmedo de la izquierda históricamente, ¿no? Facilitar el acceso a la vivienda, pero sin consumir territorio. Algunas medidas de las que plantea, por ejemplo, antiguamente era muy común hacer promociones de pisos de 130, 140 metros cuadrados. La realidad del siglo XXI en Europa, en Estados Unidos, son viviendas mucho más pequeñas. Es que el concepto familiar ha cambiado también. Completamente. Antes se tenían más hijos que ahora, igual no hacen falta tantas habitaciones. Claro, y ahora hay muchas familias monoparentales también, o parejas que no quieren tener hijos también. Entonces el concepto, como bien dices, de familia ha cambiado. Este decreto lo que adapta es la posibilidad de tener pisos de 60 metros cuadrados, que yo creo que es un espacio más que suficiente para formar un núcleo familiar. Hombre, si quieres tener 10 hijos, pues no. Pero si quieres tener 1 o 2 hijos, yo creo que o una pareja, yo creo que se adapta perfectamente. Permite reconvertir establecimientos hoteleros obsoletos o que estén en ruinas, así como también estructuras en suelo urbano que no se llegaran a culminar. En Ibiza tenemos muchos ejemplos de estructuras de hormigón, de mamotretos, que lo que hacen es destrozar paisajísticamente una zona y que con este decreto se van a poder reconvertir en viviendas. También permite a esos pisos grandes dividirlos y hacer pisos de 60 metros cuadrados, y una de las medidas estrella, que es la igualación en alturas. Este decreto, de esta manera, permitiendo igualar en alturas los núcleos urbanos, lo que consigue no es solo poner más vivienda en el mercado, sino también armonizar estéticamente una zona. Con lo cual yo creo, y además lo hace de una manera muy inteligente, y es que la administración en esto a los ciudadanos nos va a costar 0 euros. Porque el gobierno pone ni 1 euro, porque no lo necesita. Trasladan la iniciativa al sector privado y le dan los instrumentos jurídicos al sector privado para que promueva nuevas viviendas, nuevas promociones. La única crítica que yo le hago al decreto, que creo que tiene unas intenciones muy nobles y unos objetivos muy loables, es que todas las viviendas que se beneficien de este decreto se van a circunscribir en una nueva categoría de vivienda a precio limitado. Todas. Entonces, este precio limitado será tanto para el alquiler como para la compraventa. En función de si son pisos de 60 u 80 metros cuadrados y en función de la zona, no es lo mismo un piso en Marina Botafoc que un piso en el West End de San Antonio, por poner un ejemplo, Ibiza, o en Calviá, o en Magaluf. Entonces, los límites que marca sí que realmente son estrictos. Por ejemplo, en el tema del alquiler hay un mínimo de 300 euros y en el caso de pisos más grandes llega hasta los 1.000 euros. ¿Qué pasa? Esto puede ser un desincentivo
para el promotor, que diga realmente, si yo lo tengo que vender, un piso que me ha costado, que he tenido que incluso reforzar la estructura, si lo tengo que vender a 150.000 euros o a 200.000 euros, o alquilarlo a 300 euros o a 500 euros, quizá no me sale a cuenta la inversión. Con lo cual, yo lo que propongo o sugiero desde mi más humilde posición como abogado especialista en la materia es no poner todas las viviendas que se beneficien de ese decreto a precio limitado, sino establecer una cuota del 40 al 50%. Es decir, que el promotor que quiera beneficiarse del decreto y construir 4 nuevas viviendas, que 2 deban ser a precio limitado. De esta manera, económicamente es rentable para el promotor o para el pequeño propietario. Lo haces atractivo también. Exacto. Claro. Y se incorporan, que es el objetivo final del decreto, muchas más viviendas al mercado. Entonces, habrá unas a precio limitado de las cuales se podrán beneficiar muchos colectivos y otras que entrarán en el mercado inmobiliario. Más oferta igual a con la misma demanda igual a una reducción del precio. Es lo que te puedo comentar. Esto podría significar una reestructuración de los alquileres. Claro, efectivamente. Tampoco creo que sea una solución milagrosa al problema de la vivienda en Baleares, que yo creo que está muy enquistado y es muy complicado, pero creo que sí que es una medida que puede favorecer muchísimo el acceso a la vivienda o a una primera vivienda, sobre todo para los jóvenes, que yo lo que veo es que por muy buenos salarios tengan, son incapaces de hacer frente a una hipoteca o directamente a la compraventa, acceder directamente a una compraventa de pisos que aquí en Ibiza, pues por menos de 300.000 euros difícilmente. Y yo no veo a un joven de 30 años teniendo ahorrados 300.000 euros o el 20% que necesita para acceder a una hipoteca, que son 60.000 euros. Entonces, yo creo que este decreto va en el buen sentido, va en el buen camino, pero sí que le introduciría algunas modificaciones para que fuera todavía más efectivo y fuera todavía más atractivo para los promotores. Uh-huh. Estamos hablando hoy con Juan Carlos Rodríguez, al cual le voy a plantear una serie de preguntas para conocerte un poquito más. Wow. ¿Vale? Adelante. Un viaje inolvidable que nos pueda recomendar. Con el club de submarinismo de Subfari de Portinach al Mar Rojo. Una semana inolvidable, buceando ahí, disfrutando de los arrecifes y en un entorno súper amigable, súper agradable, fraternal, encantador. Un viaje en el que disfruté como un niño chico. Y las fotos, impresionantes. ¿Con qué personaje histórico te gustaría pasear por Ibiza? Tomar un cafelito tranquilamente en algún lugar especial para ti. ¿Vivo o muerto? Da igual. Vivo con el Papa. Uh-huh. Me parece que es una persona muy interesante que esconde una doctrina teológica. Digo que esconde porque creo que ha dado muchos pasos, pero que no la ha llegado a explotar como a él realmente le hubiera gustado. Con lo cual me parece una persona muy interesante, muy atractiva desde un punto de vista intelectual. Y con una persona tal vez que estuviera fallecida, hombre, para figuras históricas Jesucristo, te diría efectivamente, pero claro, es el Hijo del Hombre, y tú me preguntas por un ser humano, ¿no? Entonces, con una persona muerta, pues mira, quizá tendría mucha curiosidad de hablar con Rossini, y creo que a Rossini le gustaría muchísimo Ibiza, porque era un hombre muy ligado al mar, muy ligado a la buena vida, muy ligado a la cocina, y de esas 3 cosas tenemos en Ibiza. Ya. ¿Qué te gusta de Ibiza y qué matizarías? De Ibiza me gusta el invierno y el otoño. De Ibiza me gusta el ambiente que se respira aquí, las oportunidades que hay para disfrutar de la isla en su máximo esplendor, que para mí no es en julio ni en agosto, sino que es fuera de temporada. Entonces yo creo que Ibiza tiene una oferta espectacular gastronómica también en invierno y que nos brinda oportunidades desde senderismo, a pasear en barco, a oportunidades de ocio también. Ahora mismo la agenda cultural en pocos años ha crecido muchísimo, las oportunidades culturales es ahora mismo inabarcable, inabastable, y yo creo que eso es lo que más me gusta de Ibiza. Uh-huh. Lo que menos me gusta de Ibiza probablemente sea la saturación turística, la saturación demográfica que nos complica la vida a los residentes durante un cierto periodo de tiempo. Si bien es verdad que tampoco quiero hacer apología de la turismofobia, ni muchísimo menos. También tenemos que ser muy conscientes que nuestras rentas están donde están, que vivimos de lo que vivimos, pero yo creo que en el equilibrio, en la mesura, está la virtud. Con lo cual yo creo que Ibiza debería dar pasos
hacia una contención del crecimiento turístico que nos permitiera seguir con buenos estándares económicos como tenemos y sin invadir completamente la isla y que vivir aquí durante julio y agosto sea casi una misión imposible. Claro. Ese es el único pero que le pongo a la isla. Como decía mi buen amigo Juan Manuel Sánchez Ferreiro, somos turismo y solo turismo. Totalmente. Y ahí es donde hay que poner el ojo. ¿Alguien que haya sido importante en tu vida? Yo creo que muchas personas han tenido una relevancia importante, cada una en su ámbito. Por ejemplo, yo creo que mi padre ha sido un referente en cuanto a ética y estética, en relación a los valores. Él es una persona que no tiene nada, pero que lo daría todo. Entonces yo creo que esa actitud ante la vida, él no necesita nada para ser feliz, para estar contento. Yo creo que esa actitud en la vida es muy escasa y muy loable, con lo cual de él puedo decir que he aprendido muchísimo en relación a estos aspectos. Después, evidentemente, profesionalmente tengo mis referentes, incluso en Ibiza también. En Ibiza tenemos grandes profesionales de la abogacía, grandes compañeros de los que aprendo cada día. Y también grandes músicos. Yo creo que un referente a nivel musical no puede ser otro que mi profesora Ana Vladimirova, una mujer rusa, pero con una capacidad de transmisión y de enseñar realmente espectacular, porque enseñar canto es muy complicado, porque como es algo invisible, las ondas son invisibles al ojo, con lo cual es muy difícil aprender canto. Se estudia mediante el uso de metáforas, pero claro, no puedes decir como un guitarrista pone el dedo aquí o ponlo aquí, o el traste o la cuerda o tal. Es mucho más etéreo, mucho más voluble. Entonces yo diría que como referente en el ámbito musical tendría a Ana Vladimirova. ¿Coleccionas alguna cosa? Pues mira, sí, últimamente estoy teniendo cierta afición por las gemas y las piedras, me gustan bastante, en casa tengo, en el despacho también. Entonces yo creo que es algo que le tengo cierto aprecio, no soy muy supersticioso, pero sí que le aportan algo más para mí que un valor estético al hogar y al despacho. ¿Minerales también? ¿O Sí, ¿Sí? sí, también. Uh-huh. Entonces, no soy un gran coleccionista, pero sí que diría que es algo que me gusta tener ahí. ¿Qué te tatuarías? Una partitura. Una partitura de Rossini, un fragmento del Barbero de Sevilla. ¿Sí? Sí. Bien, bien. ¿Crees en la vida eterna? Sí, yo sé que a mi juventud esta respuesta no cuadra con la inmensa mayoría. Yo creo que la inmensa mayoría de jóvenes se han aplatanado en un ateísmo perezoso. Me explico. Este ateísmo perezoso es no tengo ganas de plantearme, no tengo ganas de interesarme, simplemente me quedo en una posición de rechazar cualquier existencia de entidad supraempírica y no plantearme estos dilemas morales, espirituales o intelectuales. Entonces yo creo que estamos siendo la juventud, ahora hablo exclusivamente de la juventud, víctimas de una vida que pasa muy rápido a golpe de clic y que no nos permite centrarnos en cuestiones que son realmente trascendentales. Yo tengo una fe, soy católico practicante y claro, la fe es un misterio. Yo no le puedo explicar a un amigo por qué creo, porque la fe es un misterio, es un don que se tiene o no se tiene. Yo lo único que invito a los jóvenes es que no tengan miedo a preguntarse, no tengan miedo a conocer, no tengan miedo a querer entender y a través del estudio ya no solo de la teología, sino también de la filosofía, que ambos estudios creo que están muy ligados. Entonces yo creo que una vez uno tiene una respuesta o se acerca a una creencia, creo que uno anda mucho más tranquilo por la vida. Porque en el caso, evidentemente, de un católico practicante o de un cristiano en general, creo que tenemos unos valores muy claros, unas creencias muy bien definidas, y eso hace que sepamos lo que tenemos que hacer para no solo sentirnos nosotros bien, que sería una posición muy egoísta, sino para hacer sentir bien también al entorno del que nos rodeamos. Entonces sí creo en la vida eterna, sí creo en los principios cristianos, y creo que los jóvenes tenemos ahí unos deberes pendientes con
con el estudio y el acercamiento a la teología. ¿Has sentido miedo alguna vez? Sí, he sentido miedo en ocasiones puntuales. A modo de ejemplo, cuando tenía 13 años, fuimos a una excursión a la Masella a esquiar. Y un amigo se cayó, ya a final de hora, yo estaba con él esquiando, me fui abajo a avisar a las motos de nieve y tal, volví a subir para ver cómo estaba, pero ya no había nadie. Tan mala suerte que me caí yo. Y no me podía volver a poner el esquí. Las pistas estaban a punto de cerrar, ahí anochece muy rápido. Entonces ahí, sin nadie, a no sé cuántos miles de metros de altura, sí que dije, esto es una situación un poco compleja. Afortunadamente no pasó nada y enseguida vinieron al cabo de unos minutos, vino una moto de nieve que me rescató. Pero sí que es verdad que los momentos en los que haya podido sentir miedo son en la nieve o en el mar. ¿Hablaste con Dios en ese momento? Sí recuerdo que en ese momento, ahora mucho más, porque mi religiosidad no ha sido siempre igual, ha ido avanzando con el tiempo y creciendo. Yo también, como todos, he tenido épocas de duda y he tenido épocas de rechazo. También. La duda es buena. Es el principio del conocimiento. Claro. Con lo cual, no solo épocas de duda, sino de rechazo. Pero en ese momento sí que creo que tuve un momento de acercamiento con Dios pero de todos modos creo que mi acercamiento con Dios ha ido avanzando conforme ha ido creciendo. Y me ha ido convenciendo también, porque quien pretenda también acercarse a Dios desde los instrumentos del humano, que son la razón, se equivoca, no lo va a encontrar. También hay que decir una cosa, San Agustín decía que el que busca ya ha encontrado. Entonces yo creo que aquel que busca y tiene inquietud realmente ya se ha posicionado. Ya. ¿De qué te apasiona conversar? De música, de Dios también, de mi profesión, por supuesto, de derecho. Me encanta, por muy friki que pueda parecer, me encanta tener una disquisición jurídica con alguien del que pueda aprender, es decir, alguien superior a mí en cuanto a conocimientos. Y también me gustan las conversaciones mucho más banales, de las cuales se aprende mucho. Yo he aprendido muchísimo de sentarme a desayunar en un bar del pueblo y escuchar a la gente mayor. Fíjate si es algo sencillo, no te hablo de hablar con un gran intelectual ni nada. Escuchar a la gente mayor creo que ha sido o me ha dado muchísimos aprendizajes. ¿Te embarcarías en una nave especial sin saber rumbo para ver qué hay en el espacio? Una pregunta complicada esta, ¿eh? Claro, esto plantea muchas cuestiones morales, pero yo diría que sí, que la curiosidad venció al gato y lo mató. Entonces, si la curiosidad me tiene que matar a mí, adelante. ¿Qué harías si mañana te tocara la lotería? Seguir igual que ahora. No haría absolutamente nada. Ahorraría, lo invertiría, haría alguna inversión inmobiliaria, pero lo que es mi día a día seguiría siendo igual. Trabajaría igual, llevaría el mismo coche, llevaría el mismo reloj, no haría nada fuera de lo normal, más allá de invertirlo en algo que económicamente y financieramente pensara que puede ser rentable a medio o largo plazo. Pero mi vida, el día a día, yo tengo el día a día que quiero tener. La pregunta del millón, Juan Carlos, ¿la tortilla española con cebolla o sin cebolla? Sin lugar a dudas, con cebolla. Bien. Bien. ¿Cuál es tu plato favorito para cocinar tú? Ese plato que dices, hombre, esto me queda bien, con esto triunfo. Yo creo que después de muchas tardes y muchas noches en el mar, yo creo que en el bullit de peix me defiendo. Un plato que me gustaría ser más docto. San Miquel, hombre. Cuidado, Un plato en el que me gustaría ser más docto, que me gusta muchísimo, es la salmorra. Pero la verdad es que no he hecho nunca ninguna. Y eso que a mi juicio creo que es más fácil de hacer que el bullit. Pero en Ibiza tenemos sitios espectaculares donde comer salmorra, desde el Balansat en San Miguel a Sanansa y en Ibiza, o en Talamanca, Lleut d'en Marc, hacen unas salmorras espectaculares. Entonces lo disfruto muchísimo porque el bullit también es lo típico, ¿no? Y sí que es algo quizá más accesible, sobre todo para los pescadores, digo, que solemos hacer. Pero a mí me gusta el bullit caldoso, con arroz marinera, no el bullit con arroz a banda. A mí me gusta el bullit como hacían los pescadores antaño, con un arroz caldoso, un arroz marinera, que se pueda cortar. ¿Es fácil ser la pareja sentimental de Juan Carlos Rodríguez Tur?
Espero que sí. Eso habría que preguntárselo a ella. Claro, definirme a mí mismo es muy pretencioso, pero yo soy una persona muy independiente, que también respeto la independencia. Yo no pido explicaciones a mi pareja si viene o dónde ha ido o con quién ha ido. No creo que me corresponda pedir esas explicaciones. Soy una persona que tiene mucha iniciativa en el sentido de venga, vamos a hacer esto, vamos a bucear, vamos a cenar aquí, vamos a hacer un viaje aquí, con lo cual en esto sí que puedo ser más intenso. Desde aquí pido disculpas a mi pareja, pero yo creo que en líneas generales espero que estar conmigo sea algo agradable y que no requiera grandes esfuerzos ni grandes implicaciones. Ya. De verdad que lo espero. Y ya para terminar, Juan Carlos, porque ya sabes lo que pasa con el tiempo, que te voy a contar. Dentro del mundo del cine tienes estilos de películas, terror, miedo, suspense, cómicas, de aventuras. ¿Favorito? Sí, te voy a decir un director y una época. Paolo Sorrentino, cineasta italiano maravilloso. La vida es bella, la juventud, El joven papa, La fue la mano de Dios, me parece Silvio y los otros, me parece un artista de un calibre espectacular, con una técnica cinematográfica muy particular, que o te gusta mucho o no te gusta nada. Y me gusta muchísimo la comedia italiana de los 80 o 90, ya un poquito posterior a Fellini, pero Carlo Verdone, por ejemplo, es un cineasta que me gusta muchísimo. Yo tengo muchos vínculos con Italia. Cuando vivía allí, vivía en Milán, me decían que yo era un italiano nacido por error en Ibiza. Entonces mis vínculos con Italia... Mediterráneo lo somos. Mediterráneo, totalmente. O sea, total, vamos. Total. Pero yo creo que sí, que me quedo con el cine italiano, con mucho respeto a lo demás, por supuesto, pero tengo un gusto particular por el arte de Paolo Sorrentino y por la comedia italiana de los 80 y 90. ¿Y estás preparando algún evento o algo que puedas comentarnos? Bueno, tenemos entre manos alguna cosita que yo creo que para Año Nuevo podremos anunciar, todavía no me atrevo a hacerlo. Y también alguna cosita en Mallorca, algún concierto en Mallorca por Navidad y el esperado retorno de Terra Salada. Yo creo que el retorno de Terra Salada la es... tercera edición ya, ¿no? Tercera temporada, ¿no? Sí, efectivamente. Perdón, edición, no, temporada. Sí, 3 años después vamos a intentar volver a poner en valor tanto el sector primario de Ibiza como la agricultura, como la pesca y poder reivindicar. Qué importante. Totalmente. Pues Juan Carlos Rodríguez Tur, ha sido un placer charlar contigo. Espero que vuelvas otro día, ¿eh? Yo estoy encantado de la vida. Sí, nos quedan muchas cosas ha sido un placer. de que comentar. Gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros.